Ya, en realidad este tema de la prueba tomó más tiempo del que yo esperaba, porque hicieron muchas preguntas. Eso significa que tal vez vamos a tener que cambiar la hora de ingreso. ¿Ya? Todo depende de cómo nos va en este repaso. Ok, a ver. Tengo activo eso. Ya, entonces, con respecto los contenidos que corresponden al calendario de clase, el, nosotros, a contar de este minuto y varias clases más, vamos a ver uno de los sistemas más importantes que tiene que ver con el control homeostático. Y a petición particular de la carrera de química y de química y farmacia, nada que ver. Ya, ahora ya entendí. Ya, a petición particular de la carrera de química y farmacia, eh, cuando se generó el programa del curso, me dijeron que sería importante de recalcar bastante el tema de el tema del sistema nervioso, ¿ya? Así que por eso está visto como, si ustedes piensan como sistema, eh, eh, está en mayor proporción que el resto de los sistemas que vamos a ver en el programa del curso, pero ese es por ese motivo, porque es muy relevante para vuestra carrera la química farmacia, el sistema nervioso. ¿Ya? Hay mucha farmacología asociada a eso, también tiene que ver con un poco el enfoque y la disponibilidad de laboratorios, que ustedes saben que en términos de laboratorios de neurociencia, por ejemplo, en nuestra facultad es la mayoría de los, hay un porcentaje súper importante de laboratorios de neurociencia, ¿ya? Así que ustedes se van a ver expuestos en la carrera a muchos profesionales de esa área. ¿Sí? Por eso hay un énfasis particular en el sistema nervioso que se refleja en todos los cursos de la carrera. Y adicionalmente, bueno, debo recordar que si tienen alguna pregunta, tienen que hacerla levantando la manito, porque el chat yo no lo estoy viendo en este minuto. Si no, tendría muchas ventanas y no vería las diapos. ¿Ya? Así que cualquier pregunta en cualquier minuto es válido hacerlo. Recordar la lectura que corresponde a este capítulo en particular. Es bastante lectura, ¿ya? Del capítulo 5 del Gaiton, el capítulo 4 y 5, dos capítulos en que se ven los tópicos de esta repaso. Y básicamente, eh, en esta clase damos una visión súper general de lo que es el sistema nervioso, que más adelante nos vamos a referir en particular al sistema nervioso central. Y hay también en un capítulo aparte el sistema nervioso periférico, particularmente el sistema nervioso autonómico, que es muy importante conocer eso, ¿ya? El que nos va a hablar bastante de eso en el control homeostático, ¿ya? Y también en esa clase se hablan de los distintos tipos de eh, células disponibles, ¿ya? Vamos a distintos tipos de células disponibles en este y asociadas a este sistema. Por un lado están las células que son células gliales en general, que son los astrocitos, microglía, ¿ya? Y por otro lado están las neuronas, pero dentro de las células gliales tenemos una diferencia entre las que son las células del sistema nervioso central y las células del sistema nervioso periférico. Dentro de las neuronas, también vimos la diversidad de neuronas, y si quisiéramos hacer una clasificación así súper simplona de las neuronas,
podríamos clasificarla en estos tres tipos: las multipolares, que son la mayoría del sistema nervioso central, y tanto las bipolares como las unipolares están presentes principalmente en el sistema nervioso periférico. También hablamos de que es posible, y ustedes lo aprendieron en el colegio, de tener, de poder medir voltaje en las neuronas, ¿ya? Y algunas películas, como se muestra en la clase asincrónica, han hecho uso, digamos, exagerado de ese concepto, de que nosotros podamos medir voltaje en las neuronas, haciéndonos similares a lo que es una pila, ¿ya? Cosa que no es cierto, ¿ya? Nosotros nos asemejamos más a un condensador, es decir, podemos guardar carga, pero no podemos entregar electrones de manera continua, como lo haría una pila, una batería, ¿ya? Así que en realidad es muy mala esa analogía, no nos van a dominar nunca las máquinas para utilizarnos como fuente de energía, ¿ya? Porque hay física detrás de eso y eso no es correcto lo que dice esa película. Y el primer concepto que tenemos que entender es el potencial de membrana, que es una propiedad que está presente en todas las células, ¿ya? Y esto es algo importante de clarificar. Todas las células tienen un potencial de membrana, que es una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior de la célula. La diferencia hay que hay algunas que son células excitables, como las neuronas, que pueden variar su potencial en el tiempo en respuesta a ciertos estímulos. Entonces, tanto todas las células del cuerpo como las neuronas tienen un potencial de membrana que uno puede poner un electrodo y medir. La diferencia entre las neuronas y cualquier otra célula es que pueden recibir estímulos y ese potencial va a variar. ¿Cómo varía? Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero eso depende del tipo celular. No todas las neuronas tienen el mismo potencial, ¿ya? ¿Y cómo se establece el potencial de membrana? En general, y esto lo han aprendido en sus clases de química, me imagino, hay una ecuación que describe el potencial de membrana, que es la ecuación de Nernst, ¿ya? Que es una ecuación que en su versión, digamos, genérica, en la que está al costado izquierdo de la pantalla, eh, sirve para cualquier tipo de membrana semipermeable, pero existe un ajuste que es el tipo de ecuación que utilizamos nosotros en biología, que es el ajuste a las variables fisiológicas, que es en logaritmo en base 10, y las variables expresadas para que las unidades nos dé en milivolt, que es lo que utilizamos naturalmente para referirnos al voltaje de una neurona. Victoria, tiene una pregunta. Sí, profe, que en la ecuación de la derecha quería saber si donde dice logaritmo y las concentraciones de X, la de arriba es la de adentro de verdad o es la de afuera, porque después en el video que usted subió de la clase hizo un ejercicio y arriba pusieron la concentración de la que estaba afuera. Entonces, eso me quedé enredada un poco. A ver, pero vamos a llegar a esa diapo. Ahí vamos a verlo. Es que si ustedes se fijan, cuando aquí si uno cambia de posición esto, y tiene que ver con el logaritmo natural, y también cambia el signo, ¿ya? Eh, Así que esta ecuación es recalco, es cuando hablamos de células del organismo. Esta otra es genérica, cuando hablamos de membranas, de potenciales de equilibrio de Nernst a través de membrana, ¿ya?
permeables al ion en particular que estamos midiendo. Esta otra ecuación es ajustada a células, ¿ya? Y a la y una temperatura ambiente de 25 grados. ¿Ya? Entonces, de los ejercicios, aquí está el ejercicio. A ver, vamos a ver si la compañera... Ah, tiene razón la compañera, a ver. Ah, aquí dice que la interna, logaritmo, claro. Ah, es que sí, claro, es que aquí no está, no está puesto el signo negativo. Si está puesto así, me va a dar, el valor me va a dar negativo, en menos 90 milivolts, ¿ya? Pero la fórmula, la única diferencia con respecto a la otra que no tiene el signo menos, ¿ya? Entonces puesto así me da ese valor, ¿ya? Y en el caso de acá, claro, está puesto al revés. Javiera, dígame. Profe, ¿por qué para el potasio se usa 62? Ah, es que aquí, si no me equivoco, aquí lo que pusieron fue el valor de las constantes a 37 grados, que es la temperatura interna. Y ahí los valores cambian. La otra ecuación que habíamos visto era para temperatura ambiente. ¿Ya? Ya, gracias. Algo se le cayó a Javiera. Entonces, en la clase se mostraron estos dos ejemplos. Uno es para el cálculo de la permeabilidad al sodio y otro al potasio, que son los dos iones fundamentales que están presentes en el organismo y que son los que determinan principalmente el potencial de membrana. Tatiana, dígame. Ese valor que comentaba mi compañera, si llegas a ver una prueba, ¿usted lo va a dar o tiene así como una tabla en específica? Porque en el video que mencionó, la Z que está abajo ya ve los valores de ciertos iones. Ah, pero es que eso se sabe. Por Lo de Z, ejemplo, ¿cuál es el Z del calcio? 2. Más 2, ¿verdad? Ahí Y también se le pone con signo y todo. el del cloro es menos 1, la valencia, ¿no? Ya, sí. Entonces eso es como, no es necesario darla, porque si uno estudió química o uno tiene una tabla periódica, al lado uno como que eh, sabe el valor de la valencia en solución, ¿ya? Ya, pero entonces el valor que comentaba, no se daría. ¿Pero a qué valor se refiere? ¿A la El- constante? sí, Ah, como claro, no ve que en el ejercicio anterior se modificó porque se aumentó la claro. temperatura. Ah, no, claro, pues, uno tendría que decir, o uno cuenta con la ecuación, o uno dice ya, en las condiciones tantas, a condiciones de tal temperatura es tanto. En todo caso, eso no es tan importante, porque la única variación, el profesor se da cuenta si ocupan otro valor. Por ejemplo, en en la figura que estamos viendo ahora, si usted ocupa el valor de 60 en vez de 62, como dice ahí, para el potasio, le da algo así como 88.7 Menos milivolts. como 87, Claro, menos como 86. Ok, entonces no es tanta la entonces diferencia. ocupó con 60. Ah, ya. Entonces, Eso. más grave hubiese sido que le hubiese dado 14. Dijo, no, aquí no hay un problema de ¿cómo se llama? Eh,
de la constante, un problema que puso mal los datos, ¿ya? Es distinto, ¿se fija? Ya, gracias. Y también lo mencionamos, pero no hicimos ningún ejercicio eso en la clase teórica, que para neuronas en particular hay que considerar que la permeabilidad de la neurona varía a través del tiempo para distintos iones. Y esta es la principal diferencia por el cual nosotros no podemos utilizar la ecuación de Nernst para entender el potencial de membrana de una neurona, ¿ya? Lo que veíamos antes era para membranas semipermeables al ion en particular, ¿ya? O sea, perdón, semipermeables, permeables al ion en particular y no permeables para los otros, pero eso es verdadero para cualquier célula. Pero si vamos a neuronas, hay que considerar otra situación, que la permeabilidad no es constante, ¿ya? Y esto lo describen unos señores, Goldman, Hawking y Katz, hace bastantes años, ¿ya? Y lo denominaron permeabilidad. Esto va a quedar más claro cuando veamos potencial de acción, pero cuando ustedes describen lo que pasa en un potencial de acción, que es una cosa así, digamos, lo que ustedes aprendieron en el colegio de lo que es un potencial de acción, el, el valor, qué tan permeable es a un nivel en particular va variando. Entonces, al principio del potencial de acción tenemos bastante permeabilidad al potasio, que está acá en la ecuación, pero tenemos poco al sodio. Pero cuando se inicia el potencial de acción, tenemos bastante permeabilidad al sodio, que después de un rato decae, ¿ya? Entonces, esta ecuación describe ese proceso que es dependiente del tiempo respecto al valor del potencial, y que en el caso de las neuronas depende principalmente de esto, de estos tres iones, del potasio, del sodio, como la gran mayoría de las células, pero también depende del cloro, en el caso particular de las neuronas. Bueno, y eso es en resumen la clase la clase que está disponible online, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora Vicente, dígame. Sí, profe, en las fórmulas que da, bueno, en la de NERS principal y en la otra que está como ajustada, en ambas se ocupan concentraciones en milimolar. Sí, es algo que me faltó decir. Habitualmente, claro, ustedes tuvieron clases de química y hablaron de cosas molares, pero uno cuando, y eso forma parte como un poco de la jerga de la biología, uno cuando trabaja en el mundo de las células, habitualmente se refiere a todas las concentraciones en milimolar, ¿ya? Ah, ya, gracias. Y, eh, pero eso también depende si usted trabaja en biología molecular, por ejemplo, yo no sé por qué, la gente expresa las concentraciones en microgramos por mililitro, ¿ya? Es lo que se usa, digamos, en, en la, en la jerga, ¿ya? Ya. Espérate, a ver, ¿había otra pregunta? ¿No? Ya, se supone que debería estar activa la prueba, ¿ya? Pero antes de eso, yo los voy a mandar a que discutan la prueba en grupo, ¿ya? Yo
Un momento, Anaís. Antes de hacer eso, vamos a dividirlos en grupos y ahí pueden hacer la prueba. ¿Ya? Anaís, antes de que nos vayamos a grupo. Anaís. Profe, se me cortó la luz y estoy con el celular y no tengo buena señal donde vivo. Entonces se me corta lo que dice. No sé si voy a poder hacer la prueba. Yo tampoco, pero deberías. Instaló la app, como vimos en la primera Sí, clase. sí, está instalada. Ya, pues debería poder hacerla entonces. Pero si no tengo la internet suficiente porque algo pegado, no sé si me escucha. Yo la escucho perfecto. Y si no puedo hacer la prueba en grupo, Eso es un futuro que no ha pasado todavía, Anaís. Cuando pase, ahí vemos qué hacemos. ok. Ya. Ya, entonces ahora los voy a mandar a trabajar en grupos. Y de este minuto ya, la prueba debería estar activa. Ay, Antonia, ¿a qué grupo pertenece usted? Antonio Durán. Profe, al de Tatiana y Anaís. No, dígame número. Ah, no sé. Tatiana, ¿y cuánto, Anaís? Sí. Ya, es el grupo 6. Ah, ya. Ya, grupo 6. Allá la mandé. Camila Pardo, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo 7 de Victoria Pinto con Flavio y Ya, Claudia. grupo 7. Ahí se fue. Claudia Badilla. Claudia, Sí. ¿a qué grupo pertenece? No la escucho. Ay. La siguiente, Flavio Arrieta. Flavio, ¿a qué grupo pertenece? ¿Se fue a tomar un café, Flavio?